bipolares, a la distimia, ¿no? Dentro de nuestros trastornos psicóticos están la esquizofrenia, los trastornos psicóticos breves, ¿ya? Dentro de los trastornos de la personalidad tenemos a los trastornos de la personalidad límite, el trastorno antisocial, el trastorno narcisista, entre otros. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria tenemos a la anorexia nerviosa, a la bulimia nerviosa, a los trastornos por atracones, entre otros también. Dentro de los trastornos neurocognitivos tenemos el deterioro cognitivo, la demencia, el Alzheimer. Dentro del grupo de trastornos relacionados con abuso de sustancias tenemos al alcoholismo, al abuso de las drogas, entre otros, ¿ya? Pero ¿cuáles son sus características clínicas, estimados jóvenes? Vamos a describir a continuación cuáles son los principales síntomas de cada uno de estos trastornos. Vamos a observar que dentro del trastorno de ansiedad, la ansiedad generalizada, que es abreviada como TAC, tiene como síntomas principales una preocupación excesiva y persistente sobre diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, la persona empieza a preocuparse de manera anormal, de manera demasiado acentuada y evidente sobre su trabajo, sobre la salud, sobre sus relaciones sociales, familiares. Ya otro síntoma principal dentro del trastorno de ansiedad generalizada está la dificultad para controlar esa preocupación. Como que no puedo evitar pensar en esto, ¿no es cierto? Y mientras más la persona desea evitar pensar en algo que la está interrumpiendo, le está obstaculizando su normal desarrollo, más lo hace, ¿no es cierto? Ya sabemos aquello. Entonces, eso para tomar en cuenta a la hora de hacer algún tratamiento, ¿ya? Como síntomas físicos, la persona que padece de trastorno de ansiedad generalizada está que se pone muy tensa, ¿no es cierto? Se pone bastante tensa, de pronto le da rigidez en la parte del cuello, está fatigada, tiene dificultad para concentrarse, tiene irritabilidad, de pronto no acepta que le objeten, que le digan nada, ¿no es cierto? Está siempre en constante reactividad, ¿no? Padece de insomnio muchas veces, no puede dormir por las noches, tiene molestias gastrointestinales, es decir, dificultades para digerir, dolores permanentes, ¿no? Después de que se alimenta. Sensación de inquietud, estar permanentemente inquieta, ¿no? Y también nerviosismo. Dentro de las características clínicas del trastorno de pánico, los síntomas principales son que la persona tiene episodios recurrentes de estos ataques de pánico, que son repentinos y son intensos, son agudos, y aparentemente no hay ninguna causa que los motive. Vamos a observar también que en el trastorno de pánico, la persona, como síntoma físico, tiene permanentes palpitaciones, ¿ya? Como que el corazón se le quiere salir a veces por la boca. Suda bastante, padece de algunos temblores, tiene dificultad muchas veces para respirar adecuadamente, padece de dolor en el pecho, le da mareos y frecuentemente sensación de ahogo. La persona con trastorno de pánico tiene miedo a morir, tiene miedo a volverse loco o perder el control durante alguno de sus ataques. También tiene una preocupación continua y persistente a que le vengan en la proximidad otros ataques, ¿no es cierto? Y también evita los lugares donde le puedan ocurrir este tipo de ataques de pánico. La persona que padece de fobia tiene como características clínicas un miedo que no es racional, es irracional o en exceso a situaciones, a objetos o a los lugares específicos. Por ejemplo, hay personas que padecen de fobia social. Algunas personas fobia a las alturas, fobia a algún tipo de animales. Existe también la agorafobia, ¿no? El miedo a sentirse enclaustrado a las alturas.
En fin, hay diversos tipos de fobia. Otro síntoma principal dentro de la fobia es que ellos activamente están evitando a ese objeto o la situación de la cual tienen miedo. Ellos tienen bastante ansiedad, una ansiedad que sobrepasa los niveles de la normalidad cuando está frente a ese objeto o esa situación que le causa fobia. Bueno, y dentro de los trastornos del estado de ánimo, como es la depresión mayor, la depresión bipolar, la distimia, las características clínicas de la depresión mayor es un estado de ánimo que normalmente está deprimido durante la mayor parte del día y casi todos los días. Esta persona tiene una pérdida de interés o de placer en actividades que antes él realizaba cotidianamente, ¿no? Y que le agradaban. La persona que padece de depresión mayor tiene cambios también en su apetito. Es muy evidente, ¿no? Se nota o que ha adelgazado o que ha engordado. Padece de insomnio, dificultad para dormir o de hipersomnia, es decir, duerme más de lo normal. Tiene fatiga, sensación de sentirse que es inútil, de inutilidad. Tiene sentimientos de culpa, muchas veces que sobrepasan lo normal, ¿no? Es bastante excesivo y evidente. La persona que padece de trastorno depresivo mayor tiene dificultad para concentrarse, para tomar decisiones. También demuestra en algunas oportunidades pensamientos suicidas o intentos de suicidio, ¿no? Ojo con ellos, porque si en la práctica cotidiana de nuestra función como psicólogo detectamos esa probabilidad, ahí nosotros no podemos guardar el secreto profesional, que es la reserva, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que buscar ayuda. En el trastorno bipolar, entre los síntomas principales, entre los síntomas clínicos principales, tenemos una fase que es la fase de la manía y una fase depresiva. En la fase maníaca jóvenes, el estado es excesivamente elevado. Se la nota a la persona hiperactiva, ¿no? Como si tuviera un motor. Es impulsiva, tiene disminución de la necesidad de dormir, ¿no es cierto? Pierde el sueño, sus pensamientos son bastante acelerados y también puede presentar algunos pensamientos de grandiosidad. En la fase depresiva del trastorno bipolar es similar a una depresión mayor, con síntomas de tristeza, desesperanza, fatiga, disminución del interés por las actividades que antes realizaban, ¿no es cierto? Se percibe un deterioro en algún área de la vida de la persona, donde antes funcionaba bien. En la distimia, las características clínicas de este trastorno que es depresivo persistente, vamos a ver que el estado de ánimo deprimido está durante la mayor parte del día, ¿ya? Más veces que sí que las que no. Los síntomas son más leves que en la depresión mayor jóvenes, ¿ya? Pero a la vez, si bien son más leves, permanecen durante más tiempo. ¿Qué significa esto? Que son crónicos. La persona con distimia tiende a perder el apetito o a comer en exceso. También padece de insomnio o hipersomnia. Tiene fatiga y baja autoestima. Dentro de los trastornos psicóticos jóvenes vamos a ver que en la esquizofrenia los síntomas principales, vamos a ver los síntomas positivos, ¿ya? Que son las alucinaciones que pueden ser tanto auditivas como visuales, los delirios, es decir, las creencias falsas. Va a presentar trastornos del pensamiento. Su discurso va a ser incoherente y va a tener ideas delirantes. Entre los síntomas negativos está el aplanamiento afectivo. ¿Saben lo que es aquello, no? Una ausencia de emociones. Se presenta en las personas la anedonia. ¿Qué significa? La incapacidad para poder disfrutar de situaciones que antes le eran placenteras. Su comportamiento se va a mostrar desorganizado. La persona con esquizofrenia como síntoma clínico va a tener una dificultad para llevar a cabo algunas actividades que antes hacía, ¿no es cierto? Y generalmente va a empezar a aislarse socialmente. Se me fue la voz. Ahora vamos a hablar
hablar de los trastornos psicóticos breves. Y en los trastornos psicóticos breves, nuestros síntomas principales van a ser la aparición repentina de síntomas psicóticos muy parecidos a los de la esquizofrenia, alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento. La duración de estos síntomas es inferior a un mes y normalmente se resuelven en la totalidad con un tratamiento. Dentro de los trastornos límite, uno de ellos es él padece un miedo intenso a que la dejen, ¿no? A ser abandonado. Sus comportamientos normalmente son impulsivos, por ejemplo, tienen relaciones de pareja bastante caóticas, normalmente se autolesiona, ¿no? Empieza a cortarse, qué sé yo, a golpearse. La persona con esta patología tiene sentimientos de vacío, dificultad también para regular sus emociones, ¿no? Tiene conductas de autolesión y también presenta algunas amenazas suicidas. Dentro del trastorno antisocial de la personalidad como características clínicas, sus síntomas principales son comportamientos manipuladores, ¿no? Vamos a ver a esas personas que permanentemente están queriendo dominar, manipular a los demás, a su entorno. Presentan mentiras patológicas, es decir, miente de manera intencionada, ¿no? Y enfermiza muchas veces en palabras vulgares. Tiende a engañar. La persona carece de remordimiento por las cosas que hace. Normalmente viola las normas, es decir, las leyes. Todos sabemos que nos enmarcamos en un mundo de normas, ¿no? Para poder llevarnos entre nosotros. Pero a las personas con este trastorno de personalidad antisocial le cuesta enmarcarse en las normas y las leyes. Normalmente las viola. También no respeta los derechos de los demás. Vamos a ver en estas personas como característica clínica que es impulsiva y agresiva. Tiene incapacidad para formar relaciones estables. En el caso de los narcisistas, del trastorno narcisista de personalidad, vamos a ver que sus síntomas principales es un sentido muy exagerado y grandioso de importancia personal. Esta persona necesita que constantemente le demuestren signos de admiración. Le gusta sentirse admirado y hace muchas actividades y cosas para ello. Al narcisista le falta empatía por los demás. Su comportamiento muchas veces es arrogante, ¿no? Como que se lo nota como que farsante, ¿no? Por encima de los demás. Siempre quiere estar por encima del entorno. Esta persona explota sus relaciones interpersonales normalmente para beneficiarse él o ella misma. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, a ver, vamos a bajar con la diapositiva. 70. ¿Ya? Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, nosotros tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia y los trastornos por atracón. ¿Cuáles son los síntomas principales de una persona que padece de anorexia nerviosa? Esta persona se restringe hacia el extremo, o sea, se aguanta, ¿no?, de comer alimentos. Esta persona tiene un miedo intenso a engordar. La persona tiene una imagen de su cuerpo totalmente distorsionada, inclusive al verse al espejo, o sea, no ve la realidad, ¿no es cierto? Ve su propio cuerpo como que siempre está con sobrepeso, con algo de más. Puede llegar esta persona a demostrar como síntoma principal una desnutrición severa, ¿no? Una pérdida de peso bastante evidente y hasta se le puede ausentar la menstruación, se llama amenorrea, ¿no es cierto? Entonces eso entre la anorexia nerviosa. La persona que padece bulimia nerviosa, vamos a ver que sus síntomas principales es que esta persona tiene episodios, tiene momentos de ingesta excesiva de comida, seguida por conductas para aumentar el peso.
¿Qué es lo que hace? La persona bulímica normalmente se provoca el vómito, ¿no es cierto? Hace ejercicios excesivos, o sea, exagera, ¿no? En el gimnasio y usa normalmente algunos laxantes, ¿no? Para evacuar más rápidamente. La persona con bulimia nerviosa tiene sentimientos de falta de control cuando tiene episodios de atracón, es decir, siente que no puede controlar cuando está comiendo de manera impulsiva. Nuestra reunión terminará en 10 minutos. Bueno, no vamos a volver con él, ¿ya? Entonces, esta persona con bulimia tiene preocupación por su peso y su figura corporal. En los trastornos de atracón vamos a ver que como síntomas principales tenemos los episodios que son recurrentes de comer mucha comida, ¿no es cierto? Y que se percibe una falta de control. A diferencia de la bulimia, no hay conductas de provocarse el vómito, ¿no? De estas purgas o laxantes, ¿ya? Esta persona con trastornos de atracón normalmente le da vergüenza o culpabilidad cuando come en exceso. Dentro de los trastornos neurocognitivos, vamos a ver en el caso del deterioro cognitivo leve, que estas personas como síntomas principales tienen dificultades leves en la memoria para concentrarse y otras funciones cognitivas. Los síntomas que presenta esta persona con deterioro cognitivo leve no interfieren significativamente en su vida diaria. Entonces, esas son las características y los criterios que nosotros debemos considerar. Que en su vida diaria no es una interrupción significativa. En cuanto a la demencia, que incluye también el Alzheimer, vamos a ver que la persona tiene una pérdida progresiva de su memoria, especialmente cuando tiene hechos que ocurren recientemente, ¿no? En la memoria inmediata. La persona padece de confusión. A nivel del tiempo se desorienta, a nivel del espacio también, no saben dónde está, no saben qué día es, muchas veces le cuesta, ¿no?, rememorar aquello, tiene dificultad para reconocer a personas y familiares. Hay cambios de personalidad y una pérdida de la capacidad para hacer lo que antes hacía. Jóvenes, cuando nosotros hacemos un psicodiagnóstico, antes de aplicar nuestras pruebas psicométricas y proyectivas, debemos aplicar un test para medir el estado cognitivo, ¿ya? Hay un test muy sencillito que es el MMSE, ¿ya? En inglés Mini Mental Test Examination se llama. Nosotros ahí vamos a ver por área, vamos a investigar si nuestro entrevistado tiene problemas para orientarse en el tiempo, en el espacio, como persona, su memoria inmediata, diferida, su lenguaje, ¿ya? Yo lo tengo el test, se lo voy a llevar. Me van a hacer recuerdos, ¿sí, ya? Es importante como protocolo, antes de aplicar nuestras pruebas, que nos brinde mayores datos de nuestro evaluado, aplicar una prueba de las capacidades cognitivas. Ya dentro de los trastornos relacionados con el abuso de sustancias, ahora sí, tenemos al alcoholismo, ¿no es cierto? Al abuso de las drogas, por ejemplo, y los trastornos. Ahí se me fue, jóvenes. Esto ya no lo borré de arriba. O bien, por favor, acá. 20. Esto. Ahora sí. Bueno, dentro del alcoholismo los síntomas principales es el consumo excesivo y frecuente del alcohol, ¿no es cierto? La persona tiene pérdida de control sobre este consumo, o sea, lo hace inclusive a veces por el entorno familiar, él no quiere, ¿no? Pero lo hace con una fuerza grande, ¿no? Esta persona falla constantemente en reducir el consumo. Y cada vez tiene una tolerancia aumentada, es decir, cada vez puede ingerir más y más. Y los síntomas de abstinencia, cuando ya no consume alcohol, son también terribles, ¿no? Solo quien lo padece sabe. Ya alguna vez hemos ingresado a algunos centros donde la persona está realmente sufriendo demasiado cuando hay este tipo de abstinencia. En cuanto al abuso de las drogas, jóvenes, los síntomas principales es que la persona consume frecuentemente las drogas, a pesar de que conoce sobre los efectos que son bastante negativos para su salud. Deteriora su entorno familiar, su entorno social, laboral, etcétera. A pesar de todo lo que sabe, la persona continúa, ¿no?, con el uso frecuente de las drogas. Tolera a la droga cada vez más y también padece del síndrome de abstinencia cuando no la consume, ¿ya?
persona con abuso de drogas como síntoma principal también tiene un comportamiento arriesgado. Por ejemplo, conduce bajo los efectos de las drogas, ¿no es cierto? Eso puede conllevar un peligro para él y para el entorno. También la persona cuando consume droga tiende a participar en actividades que no son legales, ¿no? De pronto se mete, como se dice, en pandillas, en grupos con comportamientos delictivos. Entonces, los síntomas que nosotros hemos mencionado son los más característicos en cada uno de los trastornos enumerados anteriormente. Sin embargo, jóvenes, cada persona puede experimentar estos síntomas de una manera diferente. Es importante que nosotros como psicólogos tengamos en cuenta que el diagnóstico debe ser realizado por un profesional siempre como nosotros en la salud mental. Y estos síntomas también deben ser evaluados en conjunto con el contexto de la propia persona, es decir, su familia, qué sé yo, su entorno social más cercano, como también con su historia clínica, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón, antes de la pregunta. Como vemos, cada persona puede experimentar estas situaciones de manera diferente. En nuestro video sobre el vínculo de apego, de la misma manera, ¿no? Nuestro autor ha tomado una población significativa, lo cual no significa que haya excepciones, ¿no es cierto? O sea, nada está escrito en la piedra. Puede haber un entorno que posteriormente entienda de lleno a la persona y la persona empiece a cambiar, a mejorar, ¿no es cierto? A colocarse otra etiqueta, ¿no? Ya no la etiqueta de que yo tengo este vínculo desorganizado, sino empezar a cambiar por un vínculo más seguro, con base en el entorno que es altamente, muchas veces efectivo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya se va a cortar y vamos a volver a conectarnos, ¿ya? Porque es importante que nosotros veamos cómo se manifiesta en el comportamiento, las emociones y el pensamiento de las personas, ¿ya? En el caso del trastorno de ansiedad. Hasta que eso nos corte vamos a expresarnos. Antes, ¿la pregunta o continuamos? Tenemos 3 minutos más. Bueno, dentro de los trastornos de ansiedad vamos a ver que en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, cómo se manifiesta a nivel del comportamiento jóvenes, la persona tiende a estar en constante estado de alerta. Se torna muy precavida, es decir, en exceso, ¿no? Está siempre a la expectativa de no cometer algo que pueda causarle alguna situación que desencadene esa ansiedad. Evita estas personas las situaciones que le generen la ansiedad y también está en constante búsqueda de buscar la tranquilidad a través de repetir algunos patrones de comportamiento. ¿Cómo son las emociones en el trastorno de ansiedad generalizada? La persona tiene sentimientos crónicos, despreocupación, nerviosismo, una sensación de estar al borde de un colapso emocional. ¿Ya? A nivel de pensamiento, la persona con trastorno de ansiedad generalizada tiene una preocupación constante, que está desproporcionada por los temas cotidianos. Por ejemplo, a nivel de salud, de su trabajo, de la familia. La persona tiene dificultad para controlar estos pensamientos y tiene tendencia a anticiparse a estos escenarios negativos. ¿Qué pasa con el trastorno de pánico? ¿Cómo es el comportamiento de la persona con trastorno de pánico? Esta persona evita lugares o situaciones donde haya experimentado algún ataque de pánico, ¿ya? Tiene algunas veces movimientos erráticos, ¿no? O comportamientos durante un ataque. En vez de realizar lo que debe realizar, hace todo lo contrario, ¿no? Empieza a equivocarse. ¿Y cuáles son las emociones en el trastorno de pánico? La persona demuestra un miedo intenso a perder el control, ¿ya? A morir, a volverse, a trastornarse, ¿no? Durante un ataque. Frecuentemente también ellos tienen una sensación de terror abrumador durante los episodios, es decir, cuando le está ocurriendo el ataque, ¿ya? ¿Y cuáles son sus pensamientos? Jóvenes, los pensamientos de una persona que padece de trastorno de pánico son intrusivos, sobre esa posibilidad de que los ataques vuelvan a repetirse. Esta persona está obsesionada con el miedo a las consecuencias físicas, por ejemplo, que le dé un infarto o que pierda la conciencia.
Muy bien, ahora vamos a hablar de las fobias, ¿no? ¿Cómo es que la persona se comporta cuando tiene fobia? La persona con fobia evita las situaciones o lugares que puedan desencadenarle esa fobia. Por ejemplo, cuando hay claustrofobia, la persona evita estar en los lugares cerrados. Cuando tiene miedo a algún animal, evita tener contacto con él, ¿no es cierto? O también cuando tiene fobia social, no desea interactuar con los demás. ¿Cómo son las emociones de la persona que padece fobia? Tiene sentimientos